Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es lunes 13 de marzo del 2023 y les damos la bienvenida a la clase inaugural de la asignatura Salud Mental de cuarto año de Medicina. Bueno, en principio quiero volver a saludarlos porque con muchos de ustedes nos hemos visto, con muchos de ustedes y muchas de ustedes nos hemos visto ya en Psicología Comunitaria, Social e Institucional, así que me vuelvo a presentar. Mi nombre es María Clara Areta, soy médica, psiquiatra y psicoanalista, y así como estuve a cargo de, como profesora titular, me desempeñé en Psicología Comunitaria, Social e Institucional, hoy llegamos a cuarto año. Bueno, antes de presentar al equipo docente, quiero hablarles a ustedes, estudiantes, para decirles que los felicito por haber llegado a cuarto año de medicina. La verdad que es una enorme alegría cuando uno ya empieza a recorrer la segunda parte de la hermosa carrera que ustedes han elegido, que es medicina, que es la que elegimos muchos de nosotros, yo por lo menos. Así que los felicito por todos los esfuerzos, ¿no? Todos los logros que tuvieron los que aquí están, ¿no? Para llegar a cuarto año. Yo sé que es un enorme esfuerzo que han hecho, pero también quiero decirles que es una enorme alegría porque es una carrera maravillosa. Yo tengo 42 años de médica y me sigue encantando lo que hago, así que están más cerca de recibirse de médicos y también más cerca de ser nuestros colegas. Así que con toda alegría, les doy el recibimiento a cuarto año de la materia, en este eje. Les voy a pedir que muteen por si hay interferencia, ¿no? A esta materia que también hemos trabajado los que aquí estamos. Les voy a pedir un instante. Perdón, profe, ¿podría mutear que no se escucha nada? Alguien está Ahora hablando voy y a mutearte un minutito. Bueno, así que vamos a entrar en salud mental, ¿no? Que yo les decía que así como tenemos una enorme, yo por lo menos tengo una enorme alegría de haber estudiado medicina, de haberme recibido de médica y de la práctica de la profesión que me llevó todo este tiempo, podríamos decir, de la psiquiatría y el psicoanálisis. Estoy muy contenta de que ustedes estén acá. Hoy saben que empezamos esta materia que está dentro del eje de proceso de salud, enfermedad, atención, ¿no? Fíjense qué interesante cómo se llama este eje, ¿no? Proceso salud, enfermedad, atención. No se llama enfermedad, atención, salud, sino salud, jerarquizando algo que ahora ya vamos a ir diciendo en el transcurso de esta reunión de este teórico. Bueno, como antes les decía, a partir del lunes próximo, este teórico, pero que intenta ser un teórico dialogado con ustedes, en donde podamos intervenir, se va a llevar a cabo presencialmente. Yo voy a ir a dar la clase al INE, al aula híbrida, para después poder subirlo también a YouTube. Espero que todo lo que signifique la tecnología nos permita hacerlo de esta manera. Y ahora voy a pasar a comentarles, a presentarles al equipo docente. Algunas de las personas ustedes ya los conocen. Bueno, les dije, yo sigo desempeñando como titular, profesora titular de la materia. Como adjunto está el doctor Aymar, que es justamente también médico psiquiatra. Como JTP está el magíster Hernán López Morales. Acá lo tengo, no sé si está Marcos. ¿Está Marcos? Ahí está el JTP de ustedes, ¿sí?
y como ayudantes de trabajos prácticos está la doctora Bárbara Darling, que es psiquiatra infantil, y este año nos acompaña la licenciada Silvia Moretti, que es licenciada en psicología. Así que estos 5 docentes que acabo de nombrar, incluyéndome por supuesto, vamos a estar a cargo de la materia este año. Bueno, ¿querés decir algo, Hernán? Que es al que veo del equipo docente en este momento. No, me sumo a tus palabras, María Clara. La verdad que no solo felicitarlos, sino también desearles un buen tránsito. Y además, a riesgo de sonar un poco obsecuente, tienen la oportunidad de conocer la salud mental de mano de María Clara Areta, que tiene una versión muy interesante respecto a la lectura de lo clínico. Así que aprovechen también estas instancias y teóricas y también prácticas, porque digamos, no es la forma habitual desde la cual se aborda la salud mental, así que eso creo que también es importante. María Clara insiste mucho no solo en qué transmitir, sino cómo se transmite, y creo que este es un buen ejemplo de eso, así que todos invitados a poder transitar estos espacios. Bueno, muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por todo el trabajo que realizas en la cátedra. Bueno, cuando antes, los que somos médicos desde hace muchos años, no teníamos esta materia, no cursábamos salud mental, cursábamos psiquiatría. Y dentro de la psiquiatría, como rama de la medicina, esta materia la daban los médicos psiquiatras, habitualmente de hospitales que eran específicamente psiquiátricos, desde los hospicios. Yo la cursé en el Moyano, cuando estaba en 4º año, en 5º, yo la cursé psiquiatría, y profe, hay chicos que no pueden entrar al Zoom, preguntan si las clases presenciales son con asistencia. A ver, claro, porque no son con asistencia, lo que pasa es que el Zoom permite un máximo está permitiendo ahora, veo, un máximo de 100 personas, así que ya entrando las 100 personas, me parece que ha puesto un límite. Bueno, lo vamos a tratar de modificar. La asistencia no es obligatoria, pero la verdad que la asistencia y participación sí es necesaria. Una cosa es lo obligatorio y otra cosa es lo necesario. Espero que estas reuniones que tengamos se conviertan en necesarias, ¿sí? Y como desde la semana que viene lo hacemos por el sistema híbrido, ahí donde pueden ir, creo que entran 50 o 60 alumnos en el híbrido, habrá algunos que vayan y otros que después la vean por Zoom, ¿sí? Hoy, lamentablemente, para hacerlo sincrónico, por eso, Gonzalo Recalde, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Los lunes buen día. va a ser, ¿cómo estás, Gonzalo? ¿Qué decís? Los lunes va a ser, en el híbrido, en presencial, para algunos que quepan en el aula del INE, yo voy a dar los teóricos. Y el martes van a tener los trabajos prácticos en las comisiones que ya ustedes han visto en el campus y en las cuales se han inscrito. Así que va a tener el máximo de presencialidad que le podamos dar, ¿sí? ¿Queda claro? Bien. Sí, pero sería el lunes los que entremos, y si no virtual, y los martes sí es presencial, tenemos que ir todos. Sí, exactamente, por supuesto, porque es el trabajo práctico. Claro, el trabajo práctico. Ojalá pudieran venir. ¿Cómo sabemos? Bueno, miren, por un lado, Jacqueline Frías pregunta, profe, ¿cómo sabemos la cantidad que vamos al teórico? Yo les diría lo siguiente. Se supone que aquellos que no tienen conectividad suficiente para verla por YouTube tendrían que ir presencialmente, pero también a mí me interesaría que los que estén interesados en la interacción, en el diálogo que podemos armar dentro de las clases, pudieran asistir. Así que bueno, por ahí el próximo lunes es un poquito, digamos, va a ser una prueba de cómo se vaya desarrollando en el aula híbrida. Ojalá hubiera muchos interesados de ustedes en que fueran, en poder interactuar y yo tener también un diálogo con ustedes presencialmente, cara a cara, ¿se entiende? Y palabra a palabra, por decirlo de alguna manera.
Profe, y el lunes, si nosotros Profe. no nos podemos conectar, ¿no pasa nada o se toma asistencia? Esa era mi pregunta. Mira, te vuelvo a responder. Sí, la idea es te que sí, vuelvo a obvio, pero responder. ponele que pasa algo, no podés No conectarte. vamos a tomar, no se va a tomar asistencia. A lo mejor sería que sí, pero bien. Pero va a ser, sí, necesario, por eso te digo, una cosa es lo obligatorio y otra cosa es lo necesario, como funciones lógicas. Sería necesario que ustedes, obviamente, vean los teóricos y sería mucho mejor, digamos, que pudiéramos tener una conexión de ustedes, yo poder conocerlos a todos, o que por lo menos en las 12 o 13 clases que hay, todos ustedes por lo menos una o dos veces pasaran por la instancia de estar conmigo en una de estas reuniones. Vamos a tener que organizarlo y después va a constar en el campus, ¿entiende? Porque buenísimo, muchas gracias. ¿Las prácticas sí son con asistencia? Por supuesto, por supuesto. Perfecto, listo. Profe, gracias. ¿Qué preguntó, perdón? ¿Qué preguntó ahí? No sé, se trabó. Preguntaron si los prácticos son con asistencia. Por supuesto, bien, para aprobar la materia hay que tener el 75% de asistencia. Para poder dar el final y para poder dar los parciales se necesita un 75% de asistencia a los prácticos, y aparte se necesita, digamos, que ustedes vayan, digamos, desarrollando las tareas que nosotros vamos planteando como necesarias, vuelvo a decir, importantes, imprescindibles. Por ahora, los que por ahí no se acuerdan de lógica del secundario, vamos a decir que necesario es muy similar, o es un sinónimo de imprescindible. No lo es lógicamente exactamente, pero yo quisiera que todos los alumnos de salud mental en algún momento pudieran estar en los teóricos, presencialmente, y que pudiera volverlos a ver una vez que ya hemos cursado una materia de primer año. ¿Quedó claro esto? Profe, no quiero molestar más con esto último, pero es más que nada para ver si puedo agarrar a todos los alumnos. Yo, César. César, no sé si se escucha bien. Ñeco. Sí, César, sí. Varias materias parece que están haciendo esta metodología de agarrar el seminario, grabarlo, y algunos vayamos virtual, o sea, veamos virtual, y otros si podemos ir. Yo creo que se va a dar que muchos van a querer ir y vamos a superar siempre los cupos. Ahora, como supongo que va a ser que lo tenemos que organizar nosotros entre los alumnos, me gustaría aprovechar que están escuchando al menos la mitad, creo, porque son solo 100, de decir que nos organicemos bien y usemos por comisiones para ir los lunes, porque si no, salta cualquier persona que quiera ir y demás, entonces vamos a estar siempre batallando, todos vamos a ir ahí, los primeros 50 nos metemos. Ojalá que tengan muchas ganas de ir y podamos organizarlo. Ojalá que eso que vos estés diciendo se dé. Bueno, el otro problema es que dijeron que por Webex entran 1000 personas a las clases, por lo menos hacerlo por Webex, así cuando sean virtuales entran todos. Perdón, quiero decir esto, no lo hacemos por Webex en este momento, no lo estoy haciendo por Webex, porque la definición que tiene Webex y algunos problemas que tiene Webex para pasarlo a MP4 me impiden después subirlo me impiden luego subirlo a YouTube. Entonces, ese es el problema. Por eso es que contrato, por mi parte, Zoom, porque es una plataforma que me permite una seguridad con respecto a subirlo a YouTube. Por eso es que contrato personalmente esto. Bueno, el hecho es que vamos a ver, digamos, les propondría lo siguiente, en primera instancia, que los que quieran asistir, los que estén interesados en asistir a la clase presencial y se comprometan, puedan hacer una lista. ¿Lo podemos? Bueno, me alegro. Está bien, ya el jefe de trabajos prácticos que acá está, va a abrir una lista para ver quiénes son las personas que están interesadas en la cursada presencial, ¿sí? En el teórico presencial. Queda claro que los trabajos prácticos son
imprescindiblemente, obligatoriamente presenciales, ¿sí? Pero, Sí. ¿podemos organizarlo, Hernán, eso? Sí, sí, ya mismo puedo armar. Está ahora, Bueno, el campus está un poco caído, creo que hay mucha bueno, demanda, ni bien lo puedo hacer, armo una lista de inscripción, con esa bueno, salvedad, solo aquellos que bueno, quieran asistir. vamos a ver, ojalá haya muchos que quieran, que se interesen en poder hacerlo presencial, y vamos a ver cómo lo podemos resolver. ¿Les parece bien? Ya el JTP, el magíster, acá el licenciado en psicología, el magíster en psicología va a hacerlo, ¿sí? El JTP. Bien, vamos, el material de lectura, porque a la mañana, bueno, sí, el material de lectura, sí, se va a subir, tienen el texto. Yo les quiero señalar algo. Ustedes van a tener material de lectura, y también es imprescindible que ustedes trabajen con los teóricos que damos, y con los prácticos, porque nosotros podríamos tener una posición con respecto a qué tienen que leer, y que esas posiciones, ahora Rocío te contesta el JTP, ahora te contesta el JTP, Rocío. Esas podríamos poner que lean todos los textos que están, y muchísimas páginas. La idea de dar el teórico, de que ustedes dialoguen con el titular, es poder trabajar sobre esos textos, y también trabajar en el práctico, de una manera accesible para ustedes, porque cada materia tiene su dificultad, y la verdad que salud mental tiene su dificultad sobre la misma. Los textos que vamos a trabajar van a estar subidos, sí, van a estar subidos, y hoy, por ejemplo, vamos a tomar algunos que yo voy a ir leyendo en cuanto pueda empezar a dar la clase, porque hace 17 minutos que estamos hablando de estas cosas que también son muy importantes, ¿verdad? Pero sí, va a estar subido junto con el PTD. Hay que ajustar algunas cuestiones en el campus, ¿sí? ¿Hay algo más que quieran preguntar? Ya nos vamos a encargar de estas solicitudes que nos dicen. Había una pregunta de Rocío, que no sé cuál era. Respecto a los cupos, sí, ahora estoy tratando de entrar al campus, está con muchas dificultades, voy a ir agregando un poquito de cupo en Claro. cada comisión. Ustedes Ya ven que superamos sí, el nivel claro, que nos habían dicho inicialmente, así que estaban, claro. digamos, El los tema cupos es estaban pensados en, claro. sí, sí, te escucho. No, que habíamos pensado los cupos de las comisiones en función del dato que nos habían dado respecto a la cantidad de estudiantes que esperábamos. Se ve que el número fue superado, así que voy a abrir unos pequeños cupos en cada comisión en el lapso del día. Vamos a ir, así que estén atentos. Bueno, muy bien. Vamos a tratar de trabajar como lo hemos hecho en psicología, de la mejor manera, con la mayor tranquilidad, amabilidad, y que ustedes puedan ir aprendiendo cosas que les sirvan en la práctica de médicos y médicas generalistas que tengan. Les estaba diciendo que esta materia, cuando se daba medicina en forma clásica, se llamaba psiquiatría, y psiquiatría es una rama de la medicina que se ocupaba de conductas anómalas, en general planteado por los psiquiatras como de una noxa cerebral que nunca, digamos, que nunca se quedó claro bien cuál era, pero, digamos, la cuestión era pensar que la psiquiatría como rama de medicina se ocupaba de las conductas dependientes de ciertas anomalías del cerebro. Bueno, hemos recorrido un largo camino, hemos hablado. Voy a pedir que se muteen porque hay interferencia. Cuando quieran hablar, se desmutean. Cuando quieran hablar, se desmutean, que con todo gusto los escuchamos y vemos. Entonces, les decía esto porque la diferencia entre la psiquiatría como rama de la medicina es que estaba solamente practicada por aquellos que eran médicos, psiquiatras, habíamos hecho la residencia o no. Yo tuve el honor de hacer la residencia en el Hospital Álvarez, y fui instructora de residentes durante muchos años de salud mental en el IGA de Mar del Plata, fui residente en el Hospital Álvarez de
la ciudad de Buenos Aires, y después fue durante muchos, muchos años instructora de residentes del Hospital General de Agudos, Oscar Allende, fue tanto instructora de médicos como de psicólogos. Ahora, ¿por qué la diferencia entre psiquiatría y salud mental? Bueno, porque la salud mental es un campo donde intervienen varios discursos, por eso se llama campo interdiscursivo, ¿no? Un campo multidiscursivo e interdiscursivo en donde aparecen diferentes cuestiones. Aparece una idea de lo que es el sujeto, una idea de lo que es el sujeto del derecho, una interrogación sobre la normalidad y anormalidad, una dimensión de poder pensar al sujeto en sociedad, elementos que cuando se planteó la psiquiatría como tal, obviamente no estaban presentes porque no eran conceptos significantes de la época. Digamos, podemos decir que justamente el padre de la psiquiatría, el que fundó la psiquiatría como tal, fue Pinel. Lo van anotando, ahora Hernán López Morales va a ir anotando, Pinel, que justamente durante el tiempo de la Revolución Francesa, puede diferenciar algo, ¿no? Así se empezó a crear, el padre de la psiquiatría es Pinel, y había lugares que se llamaban hospitales generales en francés. Estos hospitales generales no es el concepto que ustedes tienen ahora de Hospital General de Agudos, sino que eran lugares de reclusión donde eran llevados todos aquellos que podríamos llamar socialmente anormales. Los pobres, las prostitutas, ¿no? Esta segregación de la mujer existente, ¿no? Los ladrones, los que no tenían educación ni clase, y eran encerrados, o maleantes, y eran encerrados todos juntos. Pinel, ¿no? A la luz de la Revolución Francesa, a la luz de las ideas de la Revolución Francesa, empieza a advertir que dentro de este conjunto, de lo que después con Callinghem van a tener un artículo que se llama lo normal y lo anormal, es un resumen del libro de Callinghem. Callinghem fue uno de los profesores de Foucault, ni más ni menos el gran maestro de Foucault, fue, ahí está, y les pone Philippe Pinel como padre de la psiquiatría, fue Callinghem, que escribió un libro que se llama Lo normal y lo patológico. Entonces, ya a comienzos del siglo XX. Entonces, justamente, lo que vamos a ver es que desde la Revolución Francesa hasta acá, ha recorrido un largo camino, muchacha, ¿verdad? Entonces, en ese punto, fueron variando las ideas de lo que es un ciudadano, de lo que es un sujeto, y ¿cuál fue el acto? Lacan dice, ¿se acuerdan de Lacan, que lo nombramos en psicología? ¿Se acuerdan del psicoanalista, del discípulo freudiano francés, que vimos algunas cuestiones en psicología? Lacan dice, hablando de Pinel, el acto de Pinel fue es un acto proto-psiquiátrico. ¿Qué quiere decir esto? Que pudo distinguir algunas personas que dentro de ese grupo segregado, porque el hospital general no era un hospital general donde iban neumonías, digamos, partos, no, era una institución segregativa y justamente aislante, en donde digamos, se segregaba de la sociedad todos aquellos que pudieran justamente generar algún problema social. Pinel excluía, muy bien, muchas gracias, excluía, muy bien, el concepto de exclusión o segregación, que es muy importante. Gracias, César. Bárbaro. Entonces, Pinel advierte que hay algunas de estas personas que presentan ciertas características, que podríamos pensar, hablaban en voz más alta, decían incoherencias, se planteaban de una manera con excitación psicomotriz, no podían contenerse, digamos, no tenían, digamos, la conexión con la realidad que otros
segregados y otros excluidos tenían. Estas personas segregadas en estas especies de cárceles llamadas hospitales generales, estaban engrilladas. Entonces Pinel, en un anexo de la Salpêtrière, que era, inaugura un lugar para estas personas, estos raros entre los raros. ¿Y qué hace? Rompe los grilletes, rompe las cadenas que en el Hospital General tenían estos, podríamos decir, desheredados de la tierra, ¿no? Estos desheredados de la tierra, estos raros, estos segregados y excluidos, digamos, él encuentra una categoría diferente y los, digamos, aloja en lo que se va a llamar luego el hospicio. Entonces ustedes dirán, ay, pero esto es muy antiguo, muy excluyente y contra los derechos humanos, sí, actualmente, pero antes eran peor tratados, digamos. Este acto que hace Pinel, armando justamente este grupo de raros entre los raros, es el acto protopsiquiátrico de romper los grillos, sacarle las cadenas a aquellos que estaban en esos lugares de encerramiento recluidos, y empieza a pensar algo que se va a llamar psiquiatría, ¿no? Ya les digo, a comienzos justamente a la luz de las ideas de la Revolución Francesa. Lo hace un poquito antes, la Revolución Francesa de 1789, y justamente él lo hace un poquito antes, pero iluminado por esa cuestión de, él estaba dentro del movimiento, pues se imaginan que no es que el 14 de julio se levantaron un día y hicieron la Revolución Francesa, ¿no? Estas ideas venían trabajándose justamente desde varios ámbitos. Pinel era médico y lo trabajaba, lo pensaba desde su propia óptica. Entonces fíjense cómo lo que actualmente el hospicio, el hospital manicomial, parece como justamente un acto segregativo de pérdida de los derechos, comienza a ser con Pinel una defensa o empieza a hacer una lectura que es, estos son pacientes que sufren alteraciones mentales. Y Pinel genera lo que va a ser la primera nosología psiquiátrica, que después vamos a avanzar en la segunda clase, en donde plantea una nosología armada en 4 grandes cuadros. Entonces, lo que parece que es armar un hospicio, lo que parece a la luz de los temas de hoy un acto segregativo, es un acto que tiene que ver con poder diferenciar de los raros del mundo. Hay un libro muy interesante, Foucault, que se llama Los Anormales. Dentro de los anormales, justamente, poder entender, raros entre raros. A ver, hemos nombrado diferentes épocas: la Revolución Francesa, el comienzo de la psiquiatría, el acto protopsiquiátrico de Pinel de sacar del Hospital General a los locos y poderlos asilarlos, hospedarlos en un lugar donde pudieran tener mejores condiciones. Hemos hablado de Calinguem, Georges Calinguem, como profesor de Foucault, siglo XX, se entiende que estamos hablando uno de la Revolución Francesa. Todo esto que está haciendo hablando, ¿es parte de la bibliografía que se va a subir al campus? Sí, es parte de la bibliografía que se va a subir al campus. Ahora bien, hay una cuestión que ustedes tienen que entender. Lo que yo les estoy diciendo es lo que yo aprendí durante todos los años de mi práctica profesional. Trato de decírselos de una manera, que era lo que creo que les estaba planteando justamente Hernán López Morales, en donde, ¿qué función tienen estos teóricos? La función de estos teóricos es que podamos hablar entre nosotros y que ustedes tengan acceso a esos textos que son muchos y que son de compleja lectura. Nosotros vamos a hacer una selección, hemos hecho una selección cuidadosa, pero a ver, así como se los explico yo, bueno, no es que hay un texto, que pues si no les daría el texto y listo.
¿cuál es la función del teórico? ¿Cuál es la función de lo que estamos realizando ahora? Acercarles a ustedes todos estos conceptos de una manera que sean entendibles, y si vos me decís, ¿todo esto está subido? Sí, todo esto está en 3 bibliotecas, porque es más alta y más baja de lo que ustedes ven, en 4 o 5 paredes. Y todo eso está puesto, pero justamente la idea es que ustedes en un cuatrimestre puedan captar las grandes ideas, los grandes fundamentos de lo que está sustentado en la salud mental. Entonces, ¿todo está presente en los textos que nosotros subamos? No, porque esa también es función del teórico. La función del titular es hacer una lectura enhebrada de todos esos textos y poder transmitírselos a ustedes. Profe, ¿Cómo? perdón que te interrumpa, porque yo fui el que hizo la pregunta, capaz se malinterpretó. Era únicamente preguntando porque todavía no estás... ¿Quién sos? Pará, decime tu nombre, así te doy cámara. ¿Tenés Iñaki. cámara? Ah, Iñaki, Sí. ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. Perdón, capaz se malinterpretó la pregunta que hice. Lo preguntaba más que nada porque todavía no estaba subida la bibliografía y únicamente para saber cuándo iba a ser subida. No porque lo que estuviera diciendo no estuviera interesante ni nada por el estilo, ¿eh? Está bien, está bien. Después vamos a aprender la función de la agregación, como diciendo, bueno, si esto está en los libros, no vemos el teórico. Esto está en los libros, está repartido en 500 libros, cosa que es 500 libros por lo menos. Entonces, ¿cuál es la función del teórico? La función del teórico y la función que entiendo que es de los profesores titulares es justamente transmitir con la experiencia de lectura y de clínica, ciertas cuestiones que arman subrayados, organizan, ¿me entendés? Ya te saco del anclaje, Iñaki, no te tenías que ir, ya te iba a sacar. Que se organicen, que puedan ustedes ir entendiendo de lo que se trata, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el texto que ustedes tienen de la profesora Stolkiner, que se llama Un largo camino hasta la Ley Nacional de Salud Mental, ella hace un desarrollo de esto. ¿Con las mismas palabras? No, porque ella es titular en una cátedra en la UBA y yo soy titular en esta cátedra de la Escuela Superior de Medicina de Mar del Plata. Entonces, cada uno le da su impronta. Nosotros lo que nos interesa es que ustedes queden con algunos conceptos, con algunas ideas que puedan ser discutidas. Entonces, que está en los libros, está en los libros. Hemos tenido alguna idea alrededor de 42 años de práctica de la profesión, alguna ideita hemos tenido, pero nos hemos nutrido de los libros, pero nosotros no podemos de ninguna manera esperar que ustedes lean o aprendan, digamos, lo que a nosotros nos costó en un cuatrimestre, lo que a nosotros nos ha costado toda la vida, porque es nuestra especialidad, porque la función de la materia, la función de la asignatura salud mental, es que ustedes puedan operar como médicos y médicas generalistas. ¿Cuál es el objetivo? Que a mí me gusta mucho cómo quedó en el PTD, ¿no? Esta es una idea mía, no es de Pinel, pero la cuestión de qué se va a dar en salud mental, qué se va a dar en este campo interdiscursivo donde entra la psiquiatría, la psicología, el trabajo social, la sociología, la antropología, la enfermería. ¿Qué es este campo interdiscursivo de la salud mental? ¿Cuál es el objetivo de la materia? A mí lo que me interesaba es esto, ¿no? El programa dice desarrollar habilidades para conducir entrevistas diagnósticas de pacientes, atención en crisis y contextualización de las prácticas dentro de las políticas de salud mental. Lo que planteamos desde la cátedra es esto que les voy a decir y ojalá lo entiendan y se los vamos a tomar aparte. ¿Vieron por lo que es obligatorio, no obligatorio? ¿No? Que es, ¿qué queremos nosotros que ustedes, qué queremos ofrecerles? ¿Estarán ustedes tomarlo o no, aprenderlo o no, trabajarlo o no? Queremos que ustedes puedan realizar lecturas que puedan ver, interpretar situaciones, y que puedan realizar lecturas e intervenciones en las subjetividades
de las escenas del orden médico en los que se desempeñarán como médicos y médicas generalistas. Esto es, la urgencia, la interconsulta, el consultorio externo y la internación. Nosotros vamos a pensar estos 4 escenarios en donde ustedes como médicos generalistas van a tener que hacer una lectura en más. No es que nosotros les vamos a enseñar, a mí me encantaría que muchos de ustedes fueran psiquiatras y que muchos de ustedes fueran psicoanalistas. Me encantaría poder transmitirles la pasión que uno siente por la propia especialidad. Pero bueno, otros harán otras especialidades y trabajarán como generalistas, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer en la materia? Tratar de transmitirles que hay una lectura en más que se puede hacer de lo que parece que es la realidad obvia y llana. Por ejemplo, ¿qué es una lectura en más? Es lo que hizo Pinel, que les estaba explicando. Pinel leyó que había algo diferente entre los anormales, los segregados, los desheredados de ese momento en París. Dijo, hay algo que es diferente, y ese acto constituyó una categoría diferente. Claro, obviamente, cada uno no puede hacer un acto porque, claro, están los fundadores de la clínica médica, no sé si todos como clínicos van a ser Claude Bernard, ¿me entienden? Y van a pensar, o van a ser como pediatras el doctor Gian Antonio, y van a describir el síndrome urémico hemolítico, o van a, digamos, cada uno hará su camino como médico y médica. Pero la lectura en más es lo que genera una transformación de la realidad. Y nosotros, como médicos y médicas, y como profesores de ustedes, que son nuestros jóvenes, prontamente van a ser nuestros jóvenes discípulos y discípulas, tenemos que pensar, ¿y qué es? Ustedes dirán, ¿qué está hablando de una lectura más? Y hay algo que se tiene que ver en más, y en eso pasa por esta materia. Esta materia tiene que ayudarlos a que si ustedes están viendo, por ejemplo, Sana, puedan advertir que no es lo mismo que una madre hable del niño, del niño que trae, con displicencia, y el nene llore y ella no corra, o que el padre esté ausente o presente, y que ustedes puedan captar, leer, ya no los grillos, ¿no? Y donde Pinel hace ese acto, pero si ustedes puedan hacer una lectura en más, toda la gente que aporta algo en la vida de uno, sea profesor, compañero, amigo, esposo, cónyuge, amante, yo qué sé, lo que fuera, es el que permite una lectura en más. Uno dice, qué bien, che, ¿sabés qué me hizo pensar tal cosa? Eso es lo que tienen que sacar, tenemos que poder transmitirles de la salud mental. No la salud mental como, porque todos van a ser psiquiatras o psicoanalistas, sino cómo el médico generalista se va a ver enriquecido en su práctica de médico si nosotros logramos transmitirles algunas cuestiones. Entonces, del hospicio, del acto fundacional de Pinel, creando la psiquiatría, hasta el año 2023, ha pasado mucha agua bajo el puente, estamos con otro sujeto histórico, y acá me detengo en este adjetivo, en la historia. Yo vengo de una generación, y lo sigo sosteniendo, en donde creo en el sujeto de la historia. Yo creo en la historia por convicción ideológica, ¿y qué implica convicción ideológica? Implica que yo puedo dar cuenta de cómo, desde qué ángulo pienso las cosas. Ustedes se van a encontrar, y tienen que encontrar, gracias a esta materia, a un sujeto que es sujeto de su historia, no solo de su historia personal, sino de la historia con mayúscula, de la historia de sus padres, de sus ancestros, de las desigualdades que han sufrido, de los privilegios que han tenido. Piensen ustedes acá, ¿no? Ahora somos 98, ya no somos 100 porque 2, no sé, se deben haber tenido que ir. Pero estamos 98 personas reunidas hablando sobre esto. Puede aburrirlos más o menos, pero lo importante es que ustedes tienen la posibilidad de acceder como universitarios a un discurso y un entendimiento de las cosas que no todo el mundo puede acceder. Y eso que es un enorme derecho,
ganado por las universidades públicas en la Argentina, los convierte en obligaciones. Ahí donde hay un derecho, hay una obligación. ¿Vieron que hay un dicho, ¿no?, que dice, ahí donde hay una necesidad hay un derecho? Bueno, donde hay un derecho satisfecho, genera una responsabilidad de ustedes como universitarios, una necesidad de que ustedes tienen que aprender a leer y no solamente tragarse lo que dicen los slides de televisión, ni los comentaristas. Ustedes no pueden hacer una clínica movilera, ¿me entiende? ¿Qué le pasa, señor? Sí, bla, 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 bla. No, ustedes van a ser médicos y médicas. Entonces, eso implica tener, y ahora voy a esto, que es diferente. En la psiquiatría apareció una psicopatología sustentada en qué era lo normal y qué era lo patológico. Vuelvo a decir que el libro de lo normal y lo patológico vino 100 y pico de años después con Calinguem, también francés, ¿no? Pero la idea de que ustedes puedan hacer lecturas es un derecho que ustedes han ganado por trabajar, por estudiar, por estar en cuarto año de medicina, pero también una obligación. Es una obligación entender qué pasa con ese sujeto sufriente. El concepto de sujeto es un concepto filosóficamente, digamos, tendríamos que remitirnos a Descartes. Los que se acuerdan del colegio secundario podrían pensar justamente cogito ergo sum, pienso, luego soy, cuando aparece el yo en la historia de la filosofía, etcétera, etcétera. Pero el concepto de subjetividad y de sujeto, que no son estrictamente lo mismo, es un concepto bastante contemporáneo y que nosotros lo vamos a ver desde el lado del psicoanálisis. Vamos a tomar el psicoanálisis, que es una fuente inagotable de poder entender qué le pasa al otro, que es el psicoanálisis, una forma de entender quién es el otro y cómo me constituyo. El concepto del psicoanálisis es entender qué es un sujeto. Entonces, ¿en salud mental va a ser psiquiatría solamente? No. ¿Va a ser solamente la ley de salud mental en donde se habla del sujeto y sus derechos? No. ¿Va a ser psicoanálisis únicamente? No. Vamos a dar algunas, justamente con el doctor Aymar, algunas urgencias en psiquiatría y en salud mental y en psiquiatría particularmente, y cómo resolverlas farmacológicamente. No, no es únicamente eso. ¿Se acuerdan cuando leyeron el texto de la medicina como práctica? Algo se deben acordar. No es una religión, no es un arte. Bueno, la salud mental, con la salud mental vamos a hacer esa misma, digamos, articulación. Vamos a ver diferentes fuentes que nos nutren para entender qué le está pasando al paciente que llega a ustedes. Ah, muy bien, César se acuerda del episteme, muy bien. Episteme, doxa y praxis, muy bien. Exactamente. Vamos a tratar justamente la salud mental entendida como práctica, es una práctica que ya no está. Allá eran chiquitos ustedes y chiquitas, estaban viendo que era la medicina como práctica, está la docencia como práctica, y dentro de la medicina, cada especialidad les va a dar los fundamentos de su práctica, porque trabajar en salud mental es una práctica. ¿Esto qué significa? La transformación de la realidad, poder trabajar y poder lograr mejores cuestiones, la cuestión de la transformación de la realidad. Y la salud mental es una práctica en salud mental que requiere posicionamientos. El posicionamiento de la Escuela de Medicina, de la Escuela Superior de Medicina de Mar del Plata, y el posicionamiento de la cátedra, y mi posicionamiento, que es congruente a estas instancias que planteé, es justamente pensar un sujeto histórico, pensar que todos venimos de algún lado, y de un sujeto en donde, digamos, un sujeto pensado desde el lenguaje, un sujeto entendido desde que somos constituidos por el lenguaje. Un filósofo alemán de fines de la Segunda Guerra Mundial, se llamó Heidegger, que planteó, ¿dónde habitamos? Habitamos el lenguaje.
Y ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué pasa con los sordomudos? ¿Qué pasa con los autistas? Bueno, el lenguaje no es el habla. El lenguaje es la capacidad de hablar, dice Saussure, que es el padre de la lingüística, un estructuralista, ¿no? Que en 1905 escribió sus famosas clases de lingüística. Entonces, entendemos la dimensión de lo que es el lenguaje porque habitamos el lenguaje. Las personas que tienen dificultad para habitar el lenguaje tendrán un correlato dentro de lo que se llama nosografía. Él no sabía de la comunicación no verbal, dice César. Bueno, mira, César, esto ya abre como todo un tema, ¿no? Cada materia, cada asignatura es dada desde los basamentos de su propia clínica, ¿no? Los basamentos de su propia práctica. La comunicación no verbal, que está muy de moda porque ponen a yo que sé, a un político, no sé, alguien que está hablando y después analizan, no sé si es un gesto con la cara o no, no deja de estar sostenida en lo que nosotros llamamos la lógica discursiva. No es que, porque si vos pensás en una comunicación no verbal, hay que hacer esta salvedad, porque nosotros no somos primates, y el mono también tiene mímica, y el perro también tiene mímica. Muchos de nosotros nos encantan los perros y los gatos, ¿verdad? Bueno, podés hablar, César, ¿eh? Podés tener comunicación verbal, aparte de por el chat. Podés sin cámara, pero podés intervenir. Sí, están articuladas, pero lo que fundamenta la posibilidad de la lectura, de los gestos, de las actitudes y del comportamiento es la palabra. La palabra, habitamos en la palabra, no habitamos en los gestos. Ahí vamos a empezar a separar las cuestiones. Vamos a empezar a fundamentar ciertas cuestiones. Entonces, profe, sí, dale. cuando dice eso, entonces por ahí se refiere a que las palabras son más pensadas y por lo general el inconsciente sale más por el tono o los gestos que uno hace, ¿no? No, Bien, pero está listo. muy bien la pregunta. No, yo muy quiero bien, porque quiero está entender muy siempre bien. cómo se relacionan esas Está cosas. muy bien la pregunta, está muy bien hecha. El inconsciente es un concepto freudiano y lacaniano es un concepto psicoanalítico. Entonces, ustedes estudiaron en psicología cómo Freud pensaba justamente ciertos conceptos del inconsciente como lo reprimido, como justamente ciertas representaciones reprimidas. Pero quiero decirles algo. Para Freud siempre hubo pensamiento reprimido, Vorstellung Repräsentanz, siempre hubo, se dice en alemán, siempre hubo pensamiento reprimido. El inconsciente, acuérdense con Lacan, está estructurado como un lenguaje. Entonces, vamos a ir separando ya de entrada, porque si no hay que leer los 500 o 5000 libros, vamos a ir pensándolo así. Justamente el inconsciente no lo tienen que pensar como un reservorio pasional. El inconsciente no es un reservorio pasional. El inconsciente es una manera de cifrar, de decir una cosa mediante otra forma. Por ejemplo, no sé qué autores les gusta de letras. Hay gente, no sé, hasta el último año les gustaba Spinetta, no sé, ¿se acuerdan de, no sé si les gusta el Indio Solari, no sé qué escuchan, algo de lo que, rapero, algo que les parezca que es algo poético? ¿Me pueden decir algo de lo que escuchan de música? Charlie. ¿Cómo? Charlie. Charlie. Bueno, decime algo de Charlie, que se te ocurra. Algo y ahora que se me ocurra, lo primero es Demoliendo Hoteles. Demoliendo Hoteles. ¿Te acordás cómo viene justo? Dale, decime un poquito más, o si no, buscalo en internet en el teléfono y poné Demoliendo Hoteles. Así lo podemos ver. Porque Charlie es interesante porque Charlie persiste, yo lo escuchaba cuando era joven, como ustedes, y ustedes lo siguen escuchando. Así que Charlie es un nombre del padre. ¿Vieron? Bueno, Charlie. justo esta letra justo encima, no, dije por lo primero que se me Dale, vino, pero dale, dice, yo tengo creo la plata, asociación yo libre, crecí dale. con Videla,
yo tengo plata, yo crecí con Videla, nací sin poder, luché por la libertad, pero ahora la puedo tener. También puedo matar, pero ella dice, bueno, hoy paso el tiempo demoliendo teles, mientras plomos juntan los cables y cazan rehenes. Bueno, por ejemplo, Bastante. ¿me podés decir lo último? Pero me paso el tiempo. Hoy paso el tiempo demoliendo hoteles, mientras los plomos juntan los cables, cazan rehenes. Bueno, muy bien. ¿Qué es ahí? ¿No? Porque esto uno podría decir, a mí que me importa Charly García si estamos hablando de psiquiatría y de salud mental. No, no, no. Es que la base del sujeto es la metáfora, poder hablar. Pero no solamente para la base, digamos, la metáfora poética, sino que nosotros nos podemos hablar, podemos gesticular. Alguien nos puede leer porque hay una base simbólica. Y la base simbólica no es comportamental, imitativa, simio, de comportamiento, se basa cultural. en el significante. Entonces, por ejemplo, ¿qué querría decir Charly ahí cuando dice demoliendo hoteles? Dale, César, ¿qué te parece? No, te juro que me lo estaba pensando ahora, pero no lo puedo, o sea, si bien él está hablando mucho de los militares ahí y que los plomos son ellos, cazan rehenes y demás, hoy pasa un tiempo demoliendo hoteles, yo creo que habla de los movimientos que en ese entonces eran subversivos, supongo. Bueno, a mí me parece, le voy a dar la palabra también no es tan metafórico. ¿Querés que te dé cámara o querés que no te dé cámara? ¿Preferís seguir hablando sin cámara? Le voy a dar ahí. Ahí estamos. A mí me parece que en Demoliendo Hoteles habla de cierta cuestión de los rockeros, en el sentido de cuando Charly se tiró por la pileta, ¿me entendés? Se tiró hacia la pileta desde la ventana, y que cuando vienen las bandas de rock y llegan a grandes hoteles, demuelen los hoteles. Eso ustedes lo saben como personas que escuchan rock, ¿no? De bardo. ¿Cómo? Sí, que hacen quilombo, por así decirlo. Ahí está, justamente ahí dice Fernanda. ¿Lo puedes leer lo que dice Fernanda Rolón? Gracias, María Fernanda. Lo escribió después de demoler un hotel, justamente. Entonces, uno puede decir, habla de un aspecto de la dictadura militar, habla de los plomos que uno podría decir, es una metáfora entre la bala, ¿no? Entre la bala y los plomos que son los que llevan los instrumentos a los, ¿no? A los músicos. Y uno podría decir, él se está planteando como si fuera un héroe que está realizando una acción heroica. No, se está diciendo, mientras que otros hacían tal cosa, yo me la paso, claro, ahí Dolores dice de que hace lo que quiere. Dolores, yo te voy a pedir que todos los que están solamente con el nombre se pongan también el apellido para ir interactuando mejor. Claro, que hace lo que quiere. Vamos a decir así, describe todo lo que vio. ¿Podés leerlo de Fernanda, Hernán? Describe, ¿lo ves en el chat? Sí, describe todo lo que vio a lo largo de su vida y que estaba harto, por eso sentía que podía hacer lo que quería. Ahí está. Entonces, por ejemplo, en Demoliendo Hoteles, uno podría decir, me podría haber dedicado, ahí, reacted to describe, ahí está, César está también escribiendo, pero pueden hablar, interrumpirme, denle, porque para esto es la clase, no es un teórico más. Solo apreté clic, profe. Si salta cada vez que apreté un clic y si ya apareció que estaba escribiendo, por ahí le va a aparecer muchas veces. Pero bueno. Acá Belén, no sé, bueno. Entonces, uno podría decir, la metáfora de Demoliendo Hoteles, ¿no? Demoliendo Hoteles es hacer lo que quiero, aunque podría estar haciendo otra cosa, ¿se entiende? Que tiene que ver con por ahí una práctica política. Me la paso reventándome, podríamos decir, o reventando hoteles. Ahí, justamente en Demoliendo Hoteles, hay una dimensión de lo que es el lenguaje, habitar el lenguaje. Por ejemplo, él también escribió, los dinosaurios van a desaparecer, por ejemplo, ¿no? Para decir algo. O podemos pensar alguno de sui generis,
Botas Locas está lleno del... ¿Cómo? Bueno, no, es bastante literal esa, es bastante literal. No, que ¿Cuál hay es otra... literal? Dije Botas Locas, en la que él habla de una persona que va a hacer el servicio militar. Obviamente debe estar lleno de metáforas, pero sin embargo ahí habla literalmente, o sea, su dialéctica es literal, Sí, aunque... está muy bien porque está yendo al problema, al hueso del asunto. Cuando uno puede lograr con palabras habituales, decir otra cosa, ahí ya está generando la metáfora, ¿me entendés? Como operación de sustitución. Justamente esa es la mejor manera, que se crea que es literal y que haya un segundo sentido. Bueno, Canción para mi muerte, y dice María Fernanda Rolón, ¿no? Digamos, ahí podemos ver con Charlie, digamos, la dimensión de cuanto más lograra, porque ustedes imagínense, como dice Bodoc, ¿no? Si yo me pongo a hablar y pienso que digo, buenas tardes, alumnos, hoy en esta reunión, bla, 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 y la bandera es celeste, y no sé qué, y el sol que brilla, uno dice, uy, loca, qué pesada que es, ¿no? La mejor metáfora es la que justamente aparece con el juego de las palabras habituales. Entonces, no es literal, porque ¿sabés por qué no es literal? Porque aunque yo no conozca bien la canción, por el impacto que produjo en vos, ya es un impacto metafórico, porque te hizo pensar otra cosa. ¿Se entiende? Uno puede decir, digamos, siempre el juego de la palabra hace pensar en otra dimensión del sentido. Y esta es uno de los fundamentos de la salud mental. Si un paciente va, a ver, entonces uno dice, no, voy a tener que esperar a un paciente que llegue como Charlie para operar con esto. No, porque la metáfora como función del lenguaje es el que nos permite, por ejemplo, estar diciendo, este vaso tiene Coca-Cola, o poder estar diciendo, no sé, este es un celular. Entonces, la metáfora es la posición en donde justamente aparece algo del orden de estar habitando el lenguaje que nos permite, de alguna manera, no solo comunicarnos, también generar sentido, y como hay un texto que Lacan dice, breve discurso a los psiquiatras, que ayer estaba releyendo, que es por ahí muy complejo para ustedes y un poquito largo, porque tiene 34 páginas, pero lo estábamos releyendo para dar la clase de hoy, cuando él dice, bueno, ¿para qué sirve el lenguaje? Se pregunta Lacan. Dice, para comunicarse, y no del todo, porque dice, ustedes se pelean con el cónyuge a la tarde, bueno, pongan cónyuge, pareja, pongan lo que quieran, con el perro a la tarde, yo que sé, a la mañana, bla, 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 y no llegan a un acuerdo. Para significar las cosas no tanto, dice, ¿saben para qué sirve el lenguaje? Para generar un sujeto. El lenguaje produce sujeto. Entonces, cuando ustedes se ven ante un paciente, no es que el paciente tenga que ser Charlie o Spinetta o alguno que a ustedes les guste, yo digo, o el Indio Solari, para que ustedes digan, operó la metáfora. En lo sencillo que les está diciendo, es sujeto de la historia, aunque no sea un héroe, y es sujeto del lenguaje, aunque no sea un poeta. Entonces, por ejemplo, si va alguien a decirles, doctora, me duele la cabeza, doy el ejemplo que di el año pasado, doctora, me duele la cabeza y no sé qué tengo, bla, 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 uno podría decir, bueno, vamos a ver qué edad tiene, ustedes verán si está hipoglucémica, no está hipoglucémica, si está muy adelgazada y la mujer tiene hambre, si está, qué le puede pasar, pero también, por ejemplo, si ustedes le preguntan, bueno, ¿desde cuándo le duele la cabeza? Y la persona dice, mire, en realidad no sé qué decirle, pero ¿sabe qué? Es desde que murió mi papá. Eso es una forma en donde el lenguaje en realidad no está dando más que un dato, pero cuando el dato se torna otra significación, ya estamos en el terreno de la metáfora. Ya estamos en el terreno de la metáfora. ¿Se entiende? Cuando hay algo que parece literal, pero tiene una segunda lectura, ya deja de ser literal. Es más, por eso la comunicación, digamos, yo no he sido una persona que he desarrollado mi práctica sobre la teoría de la comunicación, pero la he conocido y he estudiado cuando he hecho la residencia como otras teorías. La teoría de la comunicación es interesante y también de lo que se comunica cuando no se comunica,
y también de lo que se habla en el sentido de tener una nueva significación. No es lo mismo decir de una manera las cosas que decirla de otra. Por ejemplo, hace un tiempo, muchos años atrás, un paciente viene a decirme que su pareja, que había sido hasta hace un poquito tiempo su amante, había quedado embarazada. Entonces habían ido a la ginecóloga y él, que tenía otra profesión, no era médico, dice, pero dijo que estaba bien, pero que era un embarazo de cuernos. Yo digo, ¿de cuernos? A ver, ¿cómo dijo la doctora? Sí, de cuernos. Él lo que quería decir era cercano a la trompa, perdón, cercano al cuello uterino. En lugar de cuello uterino, porque la doctora lo que le explicó es justamente que había que esperar, porque la persona era una mujer añeja, el niño ya es un joven grande, y ese embarazo estaba muy cerca del cuello del útero, entonces había que esperar, lo que ustedes deben haber visto ya o lo van a ver, que pareciera que la placenta migra hacia arriba, en realidad es que crece hacia arriba, entonces el fundus del útero va creciendo y se va ubicando donde tiene que ubicarse la pared posterior y adentro, ¿no? Ahora, cuando él dice de cuernos, ¿él es porque sabe cuerno de la trompa, cuerno como trompa de falopio? No, él dice cuernos porque en realidad fue un embarazo de cuernos, porque había tenido este embarazo, había surgido de una infidelidad en su matrimonio, digamos. ¿Ves cómo ahí? No es que se necesita hacer Charlie para hacer esa metáfora, pero ¿cómo se le entiende? Se le entiende en un corte transversal de lo que está diciendo el paciente y se le entiende en un corte longitudinal, que es el corte longitudinal de la historia. Entonces, cuando se dice, sí, el lenguaje no verbal, sí, es entendible, cómo se trata, pero vamos a dejar sentado lo que yo les tengo que enseñar en salud mental. Habitamos el lenguaje, somos sujetos de la palabra, y todos nuestros gestos, nuestras lecturas están basadas justamente en ver la posición que nosotros tenemos con respecto al discurso y de la palabra. Somos sujetos del discurso y somos sujetos de la historia. Entonces, lo comportamental es secundario a eso. Esa es lo que yo les quiero transmitir en salud mental. Quizás, digamos, haya alguna contradicción o haya alguna interpelación con respecto a lo que ustedes hayan visto en otras materias, pero para eso estudian algo tan difícil como medicina. La práctica de la medicina es una práctica compleja, que implica que ustedes puedan estar de alguna manera al tanto de personas que piensan diferente y de discursos que los vayan enriqueciendo en ese diálogo que existe. Entonces, lo preverbal no existe a lo verbal. Lo preverbal no existe a lo verbal. ¿Por qué? Porque lo que está presente primero es el campo del otro, de lo simbólico y del lenguaje. Cuando el niño en el estadio del espejo se ve ante el espejo entre los 6 y 18 meses y sonríe, dice Lacan, construye el yo. Ahora, eso es únicamente como una paloma que se ve en el espejo y ovula. No, no es etológico. No es etológico, no es gestual. Es gracias al campo de lo simbólico que accede a ese primer objeto imaginario, que es el yo. Es gracias a las palabras dichas por la madre, cómo se construye un niño, en un trabajo que yo escribí, ¿no? Que cómo se construye un niño con palabras, con acciones, pero digamos, el niño, como dice Lacan, el niño nace, el niño se construye, ¿no? Así como ustedes vieron en psicología la construcción social de la realidad, uno podría pensar la construcción significante del sujeto, la construcción que el sujeto hace, que el lenguaje hace con el sujeto. Entonces, primero tiene que habitar un campo simbólico, y vamos a ver algunas patologías en donde vamos a ver ciertas dificultades para ciertas personas de incluirse en un campo simbólico que luego les impide o les dificulta tener un lazo social. Entonces, vamos a ver al sujeto desde el lenguaje,
vamos a ver al sujeto consigo mismo y con los otros, y ese es el campo de justamente interdiscursivo de la salud mental. Pero ustedes ven cuántas cosas vimos. Vimos historia, ¿entiende? Vimos algo de poesía con Charlie, viva Charlie, ¿no? Y literatura, ¿no? Porque ustedes piensen que son los poetas que ustedes leen, que ustedes escuchan, y qué interesante, Charlie persiste, es transgeneracional, porque siempre me hablan de Charlie en todas, es interesantísimo. ¿Qué otras, se acuerdan que ustedes cursaron psicología, este es el 23, 22, 21, en el 20, ustedes cursaron psicología en el 20, fueron la primera promoción de la pandemia? Hola. Sí, en el 20. Bueno, ¿se acuerdan de cuando hablábamos de la metáfora o no se acuerdan nada de eso? Bueno, ahora lo vamos poco, dice Gonzalo. Bueno, la metáfora es eso, como dice Aristóteles, la posibilidad de nombrar una cosa mediante el nombre de otra cosa. Ustedes no podrían estudiar medicina si no tuvieran un cierto valor metafórico o simbólico, que casi son sinónimos. Ustedes piensen, ustedes les tienen que explicar, díganme algo que hayan visto, riñón, corazón, algo que hayan visto en Arti, alguna cuestión de fisiología, o alguna cuestión que se les ocurra. ¿Vieron lo que es la bomba de sodio potasio ya? No. ¿No saben el concepto de la bomba de sodio potasio o no? Dígame algo de fisiología, por ejemplo. Sí, me dice Paula, vos viste, función. Bueno, justamente, ¿qué es la bomba de sodio potasio? Poder entender algo que trabaja antigradiente. Entonces, ¿cómo se puede entender eso? Porque ustedes nunca vieron una bomba de sodio potasio. Ustedes ni sabían dónde estaba el potasio, ni dónde estaba el calcio, si el calcio era intracelular o si el potasio era extracelular. Eso no lo sabían hasta estudiar medicina. Después empezaron a pensar, bueno, hay formas de justamente soluciones que tienen que ver con la transmisión por gradiente, ¿no? La función, exactamente, la función de la bomba sodio-potasio es trabajar contra gradiente. Entonces uno podría decir es una función casi cultural, porque no va a seguir, digamos, las dimensiones de lo que podríamos llamar, va de más a menos. La bomba de sodio-potasio trabaja contra gradiente. Eso es un concepto. Y todo lo que ustedes van a estudiar en medicina, por eso psicología comunitaria, social e institucional es una materia epistemológica, todo lo que ustedes vayan a estudiar en medicina les requiere cierto campo simbólico de entendimiento de la metáfora. Si no, no entienden nada. Van a cursar también farmacología este año, que se las van a enseñar con el mismo criterio, y toda la materia, supongo, clínica médica y todo lo demás. Pues si ustedes abren la boca, acá Samsung SM613, hola, Samsung SM613, no sé, el cuerpo como una fábrica. Sí, como una fábrica compleja que implica también trabajar de alguna manera produciendo significaciones. Esto es lo que agregamos en salud mental. No es, acá no es solamente espíritu que les vamos a dar en salud mental, es una fábrica que produce significaciones. Entonces, esto es lo que, ya somos 84, ven chicos, nos vamos ajustando, después tienen que decir quiénes quieren ir al teórico presencial. La idea es esa. Entonces, la salud mental es un campo interdiscursivo, digamos, en donde aparece la psiquiatría, la psicología, el campo de los derechos humanos, el campo de la enfermería, el campo de la práctica, el campo de, digamos, de la... Y en la Argentina aparece la ley 26.657, que en el 2010 se sancionó, que es la ley de salud mental, en donde justamente es una ley antimanicomial, quiere decir en donde el así llamado enfermo mental
pueda tener un trato y una atención correspondientes a, digamos, a la cuestión de poder plantearse en sus derechos, digamos, ¿no? Porque no crean que los que son locos son libres. En realidad, los locos, digamos, los así llamados locos, Lacan insiste bastante en eso, ¿no? Dice, ¿qué le importa al psiquiatra? El psiquiatra y su loco, digamos, ¿no? Hay que también, digamos, desprejuiciarse con la palabra loco. ¿Hasta qué hora es la clase? En breve tenemos que ir. Vayan, Gonzalo, vaya, que después la termina de ver. Tengo que dar 1 hora y media por lo menos de clase, ¿sí? Pero vayan, si tienen que irse, se tienen que ir. Después la verán desde el comienzo, desde donde dejaron y tomarán nota, ¿no? Entonces, la idea de la fábrica, del cuerpo como fábrica, es también cuerpo, fábrica de, hasta luego, Gonzalo Recalde, fábrica de significaciones. Entonces, la ley de salud mental, les decía, desde Pinel hasta ahora, es una ley que promociona, digamos, la igualdad de derechos, en donde antes la psiquiatría lo que servía era para discriminar pobres de ricos, entonces así como uno podía decir el derecho penal estaba hecho para los pobres y el derecho civil para los ricos, la psiquiatría durante mucho tiempo en lo que funcionó fue en prácticas de segregación y de exclusión y aislamiento, en donde, digamos, al que era raro se lo encerraba. Ahora te lo escriben, 26.657. Ley Nacional de Salud Mental, 26.657, fue sancionada en el gobierno de la doctora Kirchner en el 2010, ¿sí? Fue sancionada en el 2010. Esa ley tiene como, digamos, justamente lo que promociona es la dimensión de ser tratado de una manera multidisciplinaria y pensar en un tratamiento multidisciplinario de aquella persona que aparece como loco, y la pregunta es entonces qué aparece como loco, ¿no? Y estamos en el campo de la salud mental, de alguien que tiene roto algo de lo que corresponde al lazo social, que un poquito ya lo vieron en psicología, digamos, poder ver a alguien que no se puede, alguien que no puede justamente vivir ni consigo mismo ni con los otros, ¿no? Así que ahí podemos empezar a pensar eso. La ley de salud mental, ahí tienen un trabajo de la doctora Stolkiner, ¿no? Que lo tienen que leer y trabajar, lo van a trabajar en el práctico también, llevó un largo camino desde la ley de salud mental, y van a ver que en ese trabajo están presentes algunos de los conceptos que yo les quise comentar hoy. Bueno, pero de hecho podríamos ir pensando justamente esto de que hoy es la clase inaugural, que está bien 1 hora y cuarto de haber dado clase, que nos conocimos, y que este campo de la salud mental es interdiscursivo, es de derechos, y poder pensar que cada materia va a pensar en cierta dimensión por sus fundamentos teóricos de lo que le va a dar. Bueno, en salud mental vamos a pensar cómo pensamos al sujeto, qué es el sujeto, qué es el yo, y van a tener que aprender algo que es muy importante para ustedes y que va a ser como médicos generalistas, es ver qué semiología tienen que aprender para poder diagnosticar situaciones y resolver problemas como médicos generalistas, no como especialistas, ya sea en el consultorio externo que estén atendiendo como médicos generalistas, en la internación, que tengan que pedir una interconsulta, y sobre todo la urgencia. ¿Quisieran hacerme alguna pregunta? O Hernán, no sé si está Marcos también, no lo veo. Marcos no pudo, justo cuando se quiso conectar, estaba el cupo cerrado. Así Bueno, que ajá. no se pudo conectar. Bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Que se van yendo después y queda el campo. Bueno, ¿quisieras comentar algo más con respecto a esto que venimos hablando, Hernán? Sí, más que nada de lo administrativo. Ya abrí más cupos en cada una de las comisiones, ya está visible la bibliografía de la primera semana, y ahora estoy armando una especie de link para que
quienes quieran asistir presencialmente a las clases teóricas puedan anotarse, no porque vayamos a seguir estrictamente ese listado, sino para tener una idea de cuántos realmente van a asistir a las clases teóricas. ¿Sí? Recuerden que van a poder verlos desde sus casas o ver a posteriori el video, pero para organizarnos un Quisiera poco. saber si me puedo sacar una duda. Sí, Sofía. Claro, lo que pasa es que el presencial empieza la semana que viene por cuestiones administrativas de la carrera, claro. Esta semana no tienen trabajo práctico. Esta es la clase inaugural, porque hoy empiezan las clases. La semana que viene van a tener el teórico presencial híbrido y los trabajos prácticos. Mañana no hay trabajos prácticos, ¿sí? El teórico va a ser en el INE, en Ayacucho. Ahí están preguntando si va a aparecer en el campus. Sí, va a estar todo en el campo, ya lo estoy subiendo. Va a ser simplemente como se anotar una comisión para hacer un clic y que aparezca el listado. Recuerden que anótense quienes realmente tienen pretensiones de asistir, Claro, claro. así podemos Si no tienen calcularlo. ganas, no vengan al teórico, ¿eh? Si no tienen ganas, no vengan al teórico. Sí lo tienen que escuchar después por YouTube, porque eso es para probar la materia. Pero el que no tiene ganas de hablar, no venga, o de conocernos, o de trabajar presencialmente. Perdón, profe, no escuché que justo se me cortó. Mañana no hay clases, entonces no tendríamos el martes. No, es que los trabajos prácticos comienzan el martes 21 de marzo. Ah, que Esta es viene, la buenísimo, clase listo. inaugural. Perfecto, listo, gracias. Perdón, que se me trabó justo. No, está bien, está bien. Gracias. No, nada. ¿Hay algo que vos quisieras decir algo más sobre la clase esta, Hernán? ¿Algún comentario que quisieras hacer? No, creo que no. Bueno, muy bien. Profe, Sí. perdóname, ¿por lo general la bibliografía se va a subir antes de los encuentros o es más como que el encuentro presencial es como un pantallazo general del tema, digamos, para después No, precisamente adentrarnos en la antes. bibliografía? Se va a Bien. presentar antes. De hecho, esta es la clase inaugural, y como clase inaugural, vamos a también retomar algunos de estos conceptos la semana que viene, pero no. Va a quedar toda la bibliografía expuesta para que ustedes vayan leyendo constantemente toda la semana salud mental, tengan con qué leer y muchos libros. Perfecto, gracias. De nada. De nada. Bueno, muy bien. Vamos a ir dejando entonces, les mando un cordial saludo. Profe, una pregunta. Sí. Te escucho. No. Ahí estoy viendo en el campus que dice semana 1, 1A y 1B. ¿Corresponde a qué sería? ¿Primer semana y segunda semana? No corresponde. Todo para la 1, para No. la semana que viene. Exacto. El tema es así. Lo organizamos de tal manera que el teórico, para que no sea tan largo y ustedes lo pudieran digerir, dábamos tema 1, y semana 1A, y en el mismo día cortábamos y venía el B. El tema es que hoy, al ser la clase inaugural, era una única clase inaugural del comienzo de clase, ¿se entiende? Así que tiene que ver con cómo aparece después en YouTube eso, en el sentido de que 1A es un tema y 1B es otro tema, pero no es el tema repetido, sino que para tener ustedes 45 minutos y 45 minutos de clase. Hoy, como era la clase inaugural, la dimos toda de un saque, ¿sí? Profe, entonces lo de hoy, ¿a qué biblio correspondería? Corresponde a la bibliografía de Stolkiner, que se llama Un largo camino hacia la Ley Nacional de Salud Mental. Corresponde a una parte de Paul Bergerie, que se llama Fundamentos de la Clínica. Corresponde a varios textos que ahí están, pero, a ver, si yo les doy fundamentos, a ver, voy a ponerme de pie un instante. Si yo empiezo
facilitarle los libros, ¿no? Chicos, está organizado por semana. Semana 1 es esta, o sea que es tanto 1A como 1B es durante la semana. La separación solo es para una vez, hay 2 temas en una misma semana y por un tema de orden y de distribución de la bibliografía por cada semana. Si dice semana 1, independientemente si está dividido en A o B, es toda esa bibliografía que está. Está la ley de salud mental, el texto de Stolkiner que comentó María Clara, el texto de Paul Berchery, también hay algo de lo normal y lo patológico de Canguilhem. Todo eso que En fuimos lugar de nombrando darles está dentro. lo normal y lo patológico de Canguilhem, que habría que hacer un curso de 5 años, les damos la síntesis que encontramos, que nos parece muy adecuada, de qué es lo normal y lo patológico, hecho por una autora argentina, y les damos esa síntesis para que puedan leerlo. Si no, el que quiere se compra lo normal y lo patológico y lo lee de Canguilhem. Lo que pasa es que van a tener que estudiar farmacología, clínica médica, sana, ¿me entienden? Bueno, entonces tratamos de facilitarles, digamos, la comprensión de las cosas, ¿sí? Una pregunta. La gente que está anotada a la comisión 3 o 4 de salud mental, que es de 14 a 16, hay gente que después cursa MIC de 16 a 18 en otra sede. Puede ser que tengan una tolerancia de 15 minutos y eso para que para que vayamos de sede en sede. Vamos a tratar de que justamente eso se produzca y de que ustedes pueden ir de una sede a la otra, sí. Ah, bien, muchísimas gracias. De nada. Sí, vamos a tomarlo en cuenta, sí. Bueno, muy bien. Les mando un saludo cordial, nos vemos la semana que viene. Acá, presencialmente, y muchas gracias por haber participado en la clase. Ojalá pregunten y participen todo lo que ustedes quieran. Chau, chau. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Chao.